Buenas noches. Noches, profesora Luz Marina. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Bien, sí, ¿Están? señora. Bueno, vamos a realizar una sesión de una manera muy clara, muy sencilla, con el fin de adelantar los procesos que son inherentes al proyecto de investigación, ¿no? Entonces, pues en la sesión pasada ya habíamos realizado algunos avances del mismo. Por tanto, lo que vamos a hacer hoy es a dar continuidad a aquellos otros componentes para que ustedes puedan adelantar de una manera muy fácil y sencilla y eficiente su proyecto de investigación. Bueno, entonces, en la sesión 1 y la sesión 2 aprendimos a elaborar el planteamiento del problema. Partieron de la idea de investigación, el qué se va a investigar, dónde se va a investigar, ¿no? Y ya tienen ustedes definido el tema. También adelantamos todo con detalle cómo se plantea el problema de investigación. Hoy vamos a trabajar respecto a la formulación del problema. Pero antes de la formulación del problema, quiero ubicarlos a ustedes en lo que es el enfoque de la investigación. El enfoque de la investigación, ¿sí? Para que ustedes tengan claro cómo van a seguir ese camino, ese proceso para presentar finalmente pues su proyecto, ¿cierto? Entonces, tenemos enfoques de investigación cuantitativo, cualitativo y mixto. Vamos a explicar de una manera muy sencilla el primero, el enfoque cuantitativo. Este enfoque cuantitativo, como les dije en la sesión pasada, tiene este carácter de ser deductivo, que va de lo general a lo particular. Les decía en la sesión pasada que si van a realizar un estudio de corte cuantitativo, van a averiguar o van a buscar información respecto primero a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local, inclusive a nivel empresarial. Pero bien, entonces el enfoque cuantitativo es aquella medición, mide el fenómeno objeto de estudio. El cuánto va a utilizar cifras cuánticas, va a cuantificar y utiliza instrumentos de estadísticos como la probabilidad y medidas propias de la estadística descriptiva para poder estimar qué va a medir, ¿no? Ejemplo, cuántas hectáreas de café o cuántos sacos de café hay en la finca, ¿cierto? Pero tiene que identificar dónde, en qué lugar. Observe, ¿cuántos sacos de café hay en la finca El Remanso del municipio de Agua Azul del departamento de Casanare? Estas investigaciones cuánticas generalmente son de tipo experimental y responden a pruebas, pues, digamos, de laboratorio, pero nosotros voy a recomendar que como todavía no somos o no son expertos ustedes, estamos como iniciándolos en ese proceso de investigación, ¿cierto? Tengan en cuenta lo siguiente. Si el enfoque que van a seguir es cuantitativo, debe plantear una hipótesis y esa hipótesis se debe comprobar. Está orientada a la comprobación estadística y busca, digamos, encontrar esas relaciones de causalidad entre las variables. Bien, entonces, ¿hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, Bien. señora. Ahora veamos lo siguiente. Cuando tenemos un enfoque cualitativo, ¿cierto? Cuando tenemos un enfoque cualitativo, entonces aquí el investigador lo que va a hacer es a recopilar
¿cierto? Los datos, las situaciones reales por interacción con personas que ha seleccionado en su propio entorno. El investigador en este caso interpreta fenómenos según los valores que las personas o los entrevistados le facilitan. Tiene una particularidad de ser atributos, tiene una investigación cualitativa con enfoque cualitativo, ¿sí? Tiene atributos o cualidades que se le atribuyen ¿a qué? A las variables. Más adelante voy a explicar de una manera muy fácil cómo ubican ustedes las variables. La variable independiente, la variable dependiente, etc. ¿Sí? Ahora, lo más fundamental es que ustedes tengan claro el enfoque de investigación. Entonces, en este enfoque, cuando se tiene atributos o cualidad, el investigador debe entender el fenómeno objeto de estudio, el cómo. ¿Cómo? Ejemplo, ¿cómo son las mazorcas de cacao que se producen en la finca El Remanso del municipio de, suponga, Agua Azul? ¿Dónde? En Yupal, ¿cierto? Entonces, van observando cómo en los trabajos de investigación, siguiendo el enfoque, en este caso cualitativo, van delimitando el objeto de estudio o el fenómeno objeto de estudio. Entonces, aquí entiende el fenómeno, realiza un análisis por observación y comparaciones. Bien, el enfoque cualitativo, este enfoque cualitativo es más flexible, es mucho más flexible. Se basa en un proceso y aquí es algo muy importante, mis estimados estudiantes. El enfoque cualitativo lleva un proceso inductivo. Esto es que va de lo particular a lo general. Observen ya las diferencias entre un enfoque y otro, ¿cierto? Entonces, este enfoque cualitativo lleva un proceso que es inductivo. Va de lo particular a lo general. Esto es, empieza a buscar información en la empresa, empieza a buscar información en su municipio, en la localidad, ¿no? En el departamento, en la nación, en lo regional, en lo internacional. Ejemplo, quiere ubicar el caso de la producción, o bueno, digamos de la comercialización, suponga de un producto, puede ser cerveza artesanal. ¿Dónde empieza el proceso inductivo? En la misma empresa. En la empresa, posteriormente lo ubica a nivel del municipio, luego a nivel de la provincia, ejemplo, de la provincia, posteriormente al departamento, luego pasa a la nación, luego a nivel regional y posteriormente a nivel internacional. Esa es la particularidad que tiene un enfoque cualitativo, ¿no es cierto? Que va de lo particular a lo general. Este enfoque usa categorías de análisis con especificidad y con profundidad y tiene una pregunta que ya ha establecido, ¿cierto? Ya en este momento seguido voy a explicar cómo formula la pregunta de investigación. Entonces, de esa investigación puede seguir y dejar abierto otras investigaciones, ¿no es cierto? Cuando termina esta investigación, no necesariamente queda cerrada la investigación, sino que al finalizar la misma, puede ser en las conclusiones, dice, esta no es una investigación definitiva y podemos dejar espacios abiertos para que se realicen nuevas investigaciones. ¿Qué significa en ese momento? Que el lector, el evaluador entiende que es un proyecto de porte o con enfoque cualitativo. Muy bien. Ahora también tenemos enfoques mixtos. El enfoque mixto pues combina el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿no es cierto? Entonces dice aquí, cuando utiliza ambos métodos se denomina un enfoque mixto y variará en función del tipo de pregunta que va a ser investigada.
Entonces, voy a recapitular hasta el momento. Ya tienes, 1, la idea de la investigación. 2, ¿dónde la va a realizar? ¿Qué va a realizar? ¿Cierto? ¿Qué va a realizar? Y ya tiene definido el problema de investigación, y ya en este momento tenemos claro el enfoque. Yo me atrevería a darles una recomendación. Todavía no se lancen a realizar investigaciones cuantitativas mientras van abordando, ¿sí?, el enfoque cualitativo. O sea, es una recomendación, pero si alguien quiere hacer una investigación cuantitativa, pues obviamente la puede realizar. Es una recomendación solamente. Ahora bien, vemos ahora sí algo muy, muy importante, que es la formulación del problema. Ya tengo identificado el problema, ya tengo el planteamiento del problema, ¿cierto? Ya tengo el planteamiento del problema, el qué voy a realizar, qué fue lo que encontré como dificultad y ya lo tengo planteado. Ahora, debo formular la pregunta de investigación. Formular la pregunta de investigación es formular el problema de investigación, y cuando tú logras formular la pregunta de investigación, de allí el proyecto tiene sustento, ¿cierto? Porque ya puede con plena seguridad seguir los siguientes, seguir o dar continuidad a los siguientes pasos del proceso de investigación. Ustedes ya deben tener en su computadora descargado el documento que les entregué de los pasos de investigación. Y antes de seguir explicando esta parte de la formulación del problema, tenga en cuenta que en ese formato que le facilité, no vaya a colocar de una vez la introducción, porque va a ser un error. Este es el formato final, pero tú lo que vas a hacer es, en ese formato, ya tienes planteado, 1, el problema de investigación, ¿cierto? El problema de investigación. Y con esta explicación vas a seguir el enfoque en la investigación, y ahora sí nos vamos a centrar en formular el problema de investigación. Esto, aunque pareciera muy sencillo e insignificante, pues es prácticamente la columna vertebral de la investigación. No es difícil cuando el estudiante ha elegido el tema que le guste, el tema en el cual está seguro que puede encontrar información, que tiene información, digamos, se le facilita conseguir esa información, ¿sí? Por ejemplo, no vaya a realizar un estudio del comportamiento del cacao de un producto en Arabia Saudita, porque va a ser muy difícil conseguir la información, ¿no? A menos que haga una revisión bibliográfica, pero bueno, diría que es mejor ser más realistas, ¿no? Entonces, tú has formulado tu problema de investigación en un tema de ¿qué? De tu perfil profesional. No vas a investigar medicina, no vas a investigar en o mercadeo agroindustrial, o administración agroindustrial, o en el otro que se llama, otro programa que tenemos, que es mercadeo agropecuario, ¿no es cierto? Entonces, es centrarse en esos temas de investigación. Ahora, la pregunta de investigación se relaciona con el desconocimiento. Ya tengo mi problema, pero no conozco algo. Tengo que investigar, ¿cierto? No sabe algo o ¿sí? Lo debe investigar. No conozco, no sé cuál es. Tengo que seguir ese camino, seguir esa pista para llegar a encontrar ese resultado de la investigación. ¿Qué necesita? Necesita conocer algo. ¿Derivado de qué? De ese problema. Bien. Entonces, antes de formular la pregunta de investigación, deben tener en cuenta cuáles son esas capacidades investigativas que tienes. ¿Cuál es el método que vas a seguir? ¿Sí? ¿Qué método va a utilizar? ¿Cuál es el enfoque que va a utilizar? Entonces,
esa formulación del problema, mire que aquí lo voy a explicar de una manera muy, muy sencilla, ¿sí? Y muy fácil. Tiene unas características. Esta pregunta de investigación tiene unas características. ¿Qué características? Esa pregunta debe ser clara y debe ser precisa. Si la pregunta es clara, sabe hacia dónde va. Y si es precisa, pues está delimitando el tema de investigación. Ejemplo. ¿Cuál es el consumo promedio de cerveza artesanal de las personas que viven en una ciudad? Cuando tú vas a realizar una investigación de este tipo, observe que estás preguntando, ¿cuál es el consumo? ¿Lo sabe? No lo sabe. Eso es lo que voy a investigar. ¿Cuál es el consumo promedio de cerveza artesanal de las personas que viven en una ciudad? Pues aquí tiene que aplicarla a todas las personas que viven en la ciudad, a todas. En cambio, si tú colocas, ¿cuál es el consumo promedio de cerveza artesanal de las personas que viven en el barrio X de la ciudad, suponga que sea de Tunja, de Bogotá, bueno, en fin? Estás delimitando más el problema. Aquí tiene más delimitado el problema. En tanto que aquí lo tienes que aplicar a todos. En tanto que aquí estás delimitando a un segmento, a un barrio de la ciudad. Entonces, estas preguntas de investigación, ¿sí? Las preguntas se deben formular de acuerdo a la metodología que esté usando. Está en concordancia con los objetivos. Ya les voy a enseñar también cómo se plantean los objetivos. Esto es, que deben llevar como una secuencia entre el planteamiento del problema, entre la formulación del problema y los objetivos que voy a formular, ¿cierto? Pero quedémonos todavía aquí en el planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces, observe que si la pregunta está en concordancia con los objetivos de la investigación, debe empezar con un pronombre investigativo. Y ese pronombre investigativo está dado por esa pregunta. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes consumen, por ejemplo, cerveza artesanal? ¿Cómo? ¿Cómo es, por ejemplo, ese proceso de comercialización? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Qué beneficio? ¿Qué perjuicios? ¿Qué causas? ¿Dónde? ¿Por qué? Esa es la forma como empieza a formular la pregunta de investigación. Observe que es un pronombre interrogativo. Fácil, ¿cierto? Fácil porque ya traigo mi problema, ya conozco el enfoque, ¿sí? Y he delimitado el tema y ahora estoy formulando el problema en función de la pregunta de qué es lo que quiero investigar, qué quiero saber de ese objeto de estudio. Entonces, la formulación del problema viene identificada, por ejemplo, por qué factores de la competitividad. Este es un ejemplo. ¿Qué factores de la competitividad influyen en la rentabilidad financiera de la cadena productiva de cacao en la provincia de Occidente del departamento de Boyacá? Observe el contexto como está planteada la pregunta. El qué, ¿cierto? Inicia con una pregunta. ¿Qué factores? ¿Cuáles son esos factores de la competitividad que influyen en la rentabilidad financiera de esa cadena productiva? ¿De qué? Del cacao. ¿Dónde? En la provincia. ¿De dónde? De Occidente. ¿De qué departamento en este caso? Del departamento de Boyacá. Observe que está delimitando, ¿sí? Delimitando el problema de investigación y lo está englobando en una pregunta. ¿Qué factores de la competitividad? Entonces tú tienes que averiguar esos factores de la competitividad. Seguramente tendrás que remitir ya más adelante en el marco teórico a buscar cuáles son esas estrategias de competitividad, ¿sí? Competitividad sistémica. Seguramente estará pensando en un autor como Michael Porter de Corte Moderno, de Paul Krugman,
que hablan sobre competitividad. ¿Cuáles son esas estrategias de competitividad? Por ejemplo, voy a citar un caso. Si vas a hablar de factores de competitividad, pues tienes que saber y ser experto, o si no es experto, empezar a buscar información sobre competitividad. En este caso, hay competitividad sistémica desde varias dimensiones, desde la competitividad meso, desde la competitividad macro, desde la competitividad micro, desde la competitividad meta, ¿verdad? Entonces, observe cómo está planteado la pregunta de investigación. ¿Qué factores de la competitividad están influyendo en la rentabilidad financiera de qué? De esa cadena productiva, ¿de qué? De un producto, ¿dónde? En la provincia de un departamento ya definido. Está delimitado. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. Como ya tiene formulado el problema, vamos a pasar a los objetivos. Muy fácil. Ya tengo asegurado el 80% de mi investigación cuando, uno, he planteado el problema y he formulado el problema. Ahora, formular los objetivos, pues va a resultar muy, muy fácil, muy sencillo. ¿Cómo se realiza? Entonces, tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general es el logro principal que le permite al investigador dar respuesta a la pregunta general que formuló en la investigación. Observemos la pregunta anterior. Aquí el objetivo es identificar o saber ya cuáles son esos factores de competitividad. Y está delimitado el tema, ¿cierto? Entonces dijimos que es el logro principal que le permite dar respuesta a la pregunta, ¿sí?, general de la investigación. Cuando ya tenemos formulado ese objetivo general, entonces observe que aquí estamos apenas indicando que ese objetivo general es ese logro, esa meta que se ha propuesto, ¿cierto? Bien, ahora, los objetivos específicos. Esos objetivos específicos, recomiendo que no planteen más de 3 objetivos específicos, ¿cierto? Pero estos objetivos específicos van a estar derivados aquí del objetivo general, ¿cierto? Entonces, los objetivos específicos están relacionados a esos problemas específicos y garantizan el cumplimiento del objetivo general. Y van a dar respuesta a esas preguntas de investigación específicas. Entonces, yo les voy a dar aquí una clave, un principio. En el objetivo general, ¿cierto? Usted formula el objetivo general, ¿cierto? ¿A través de qué? De una pregunta. ¿Y cómo formula los objetivos específicos? Pues formula también preguntas para los objetivos específicos. Y cuando va realizando paso a paso, pues alcanza a desarrollar su investigación sin ninguna dificultad. Bien, ahora sí, vamos a dar la fórmula para plantear el objetivo general, ¿cierto? Tú planteas un objetivo general de una forma muy fácil cuando tienes, uno, el problema de investigación y la pregunta de investigación. Entonces, el objetivo general empieza con un verbo, con una particularidad. No es cualquier verbo, es un verbo en infinitivo. Esto es terminados en ar, er, ir, ¿cierto? Más, colocas el verbo más el problema que ha formulado en la investigación. Y listo, ya tiene el objetivo general. Si tú tienes el objetivo general, ¿cierto? El ejemplo para formular el objetivo general, pues es muy fácil formular los objetivos específicos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué les recomiendo? Que ustedes cuando formulen el objetivo general,
no coloque los siguientes verbos. Conocer ni saber. ¿Por qué razón? Porque los objetivos generales deben ser evaluables. Evaluables, medibles de alguna manera, ¿cierto? Pero si tú colocas un verbo que diga conocer, pues es difícil medirlos, no se pueden evaluar. Saber tampoco lo puede evaluar, ¿cierto? Entonces, no utilice estos verbos conocer ni saber para formular objetivos. Ahora bien, estos objetivos van a estar formulados en función del tipo de investigación que vayas a realizar. Y tenemos tipos de investigación de nivel exploratorio, de nivel descriptivo, de nivel correlacional y de nivel explicativo. Entonces, el investigador empieza a delimitar y a decir, bueno, ¿qué tipo de investigación voy a realizar? Ya les voy a explicar en qué consiste el nivel exploratorio, el nivel descriptivo, el tipo correlacional y el tipo explicativo, ¿cierto? Si tú eliges un estudio exploratorio, utiliza estos verbos. Discúlpame aquí, este conocer no va. Dijimos que este no porque no se puede medir. No se puede medir. ¿Listo? Ahí hay definir, descubrir, estudiar, explorar. ¿Listo? Muy bien. Si tu investigación es de tipo descriptivo, utiliza los siguientes verbos. Analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, describir, cualificar, examinar, medir. Si tu estudio es de corte correlacional, utiliza los siguientes verbos. Determinar, comparar, estudiar, establecer, relacionar. Y si su tipo de estudio llega a ser de tipo explicativo, utiliza los siguientes verbos. Comprobar, demostrar, establecer, evaluar, explicar, relacionar y verificar. ¿Listos? Bien, ahora voy a tratar de explicar en qué consiste el tipo de investigación descriptiva, ¿cierto? Entonces, este tipo de investigación describe la población, la situación o el entorno. Voy a citar un ejemplo. Quiere investigar qué marca, por ejemplo, qué marca de leche en bolsa es más consumida en una ciudad. Por ejemplo, ¿qué interesa? Solo le interesa conocer cuántos más, digamos, cuánto producto es consumido, qué marca es consumida, y esto no, en este tipo de investigación exploratoria, tú no vas a manipular variables en el estudio. ¿Listo? Bien, entonces, si se limita, aquí digamos que solamente se va a limitar a la medición y a la descripción del fenómeno objeto de estudio. ¿Cuál es ese fenómeno objeto de estudio? La marca de leche que se consume, ¿cierto? En una ciudad o en la marca de leche que vende un supermercado, qué sé yo. El tipo de investigación exploratorio, ¿sí? Entonces, es un proceso para obtener esa información básica relacionada al problema de investigación. Voy a citar un ejemplo, pero hay bastantes. Entonces, suponga usted que van a investigar sobre el nuevo COVID-19, ¿cierto? Entonces, se está realizando investigación exploratoria. ¿Para qué? Para obtener datos, ¿sí? La morfología del virus, la reproducción del mismo, el comportamiento, ¿sí? Y una vez se ha realizado ese proceso, entonces estarán realizando una investigación específica, ¿sí? ¿Qué causa la epidemia? ¿Cuál fue esa causa de la epidemia? Por ejemplo, estarán investigando cómo se transmite, o ya lo investigaron, cómo se transmite, cuánto tiempo dura en el aire,
cuánto tiempo dura en la superficie, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, dura en incubar el virus? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles efectos tiene? ¿Cierto? Observe que están enfocados siempre en esa pregunta de investigación. Pero ahora bien, si su investigación es de tipo correlacional, entonces es una investigación no experimental. Y en este caso va a medir por lo menos 2 variables, ¿sí? 2 variables. Ahora yo les enseño cómo van a identificar las variables. Eso es muy, muy fácil identificarlas. Ya les voy a enseñar cómo se realiza. ¿Sí? Entonces, en esta investigación correlacional también responde a una investigación de tipo descriptivo. Voy a citar un ejemplo. Desea investigar si las emisiones de gases, ¿sí?, producen efecto invernadero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí observe que va a utilizar una situación de corte explicativo. Va a tener esa relación de la causa-efecto. Esto es que no solamente busca aproximarse al problema objeto de estudio, sino que, digamos que se enfoca a buscar esa prueba que le va a identificar que realmente el estudio, hay esa relación o esa correlación existente entre las variables. Esto es, entre una variable causa y un efecto. ¿Cuál sería la variable causa? ¿Cierto? Entonces, las emisiones, ¿cierto? Las emisiones de gases. ¿Y cuál es el efecto? Causa un efecto, ¿cierto?, de calentamiento global. Observe cómo trabaja esas variables. Ahora, ¿cómo va a plantear un objetivo? El objetivo se plantea en tercera persona y de modo impersonal y además en tiempo presente, ¿cierto? Debe ser breve, ¿cierto? No se vaya a complicar con unos objetivos extensos, ¿cierto? Conciso, debe ser claro y debe ser concordante con qué, con la pregunta de investigación. Así suene redundante, siempre en la investigación va a estar el problema de investigación, la formulación del problema y los objetivos en función del mismo tema que se quiere investigar, porque no vamos a plantear un objetivo totalmente ajeno a lo que vamos a investigar, al objeto de la investigación. Bien, entonces cuando ya plantea el problema, recuerde que tiene un verbo en infinitivo, más la pregunta de investigación, ¿cierto?, que debe estar en tercera persona, de modo impersonal y en tiempo presente, y que debe ser breve, debe ser conciso y debe ser claro, y que debe ser concordante con la pregunta de investigación. Entonces, coloquemos acá, por ejemplo, ¿qué factores de la competitividad influyen en la rentabilidad financiera de la cadena productiva de cacao en la provincia de Occidente del departamento de Boyacá? Observe que es exactamente igual. En esta partecita todavía no he formulado el objetivo, ¿cierto? Tengo la formulación del problema, debo estar muy atento en esta parte. Aquí tengo la pregunta de investigación. ¿Qué factores? La misma pregunta que habíamos formulado anteriormente. ¿Qué factores de la competitividad influyen en la rentabilidad financiera de la cadena productiva de cacao en la provincia occidente del departamento de Boyacá? Entonces, igual a la formulación del problema. Ahora, ¿cómo voy a construir el objetivo? Aquí es un tip muy, muy sencillo y muy fácil para que ustedes puedan realizar el proceso sin ninguna dificultad. ¿Cómo construyo el objetivo? Entonces, ¿qué hago? Pues quito la pregunta de investigación. ¿Qué factores? Ya no está, la voy a retirar. ¿Sí? Coloco el verbo en infinitivo. ¿Sí? Coloco el verbo en infinitivo. Y ahora sí, como quité la pregunta, voy a colocar el verbo.
Y dice, conocer. ¿Conocer qué? Y colocó lo demás que tiene en la pregunta. Conocer los factores de la competitividad que influyen en la rentabilidad financiera de la cadena productiva de cacao en la provincia de Occidente del departamento de Boyacá. Observe que es concordante con la formulación del problema, que seguramente pues ya cada uno tiene formulado su problema, ¿cierto? Que es concordante con el planteamiento del problema, que ya está siguiendo un enfoque de investigación, que ya tiene definido el tipo de investigación y que me quedó muy fácil construir el objetivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenía formulada la pregunta. ¿Qué hice? Le quité la pregunta y le coloqué un verbo. Listo, quedó el objetivo. Entonces, no se preocupen todavía que hay otra clave para colocar el título. ¿Sí? Cuando tú tienes claro esta parte, pues ya es muy sencillo. Lo más difícil, les decía en la sesión 1 y 2, es plantear el problema. Una vez tenga planteado el problema, ya siguiendo estas clases que hemos tenido, no van a tener ninguna dificultad. Ahora bien, tú dirás, bueno, este es el objetivo general y ahora ¿cómo planteo los objetivos específicos? ¿Cierto? ¿Cómo voy a plantear los objetivos específicos? Pues muy sencillo, muy sencillo. Formula otra pregunta de investigación, una, dos o tres preguntas de investigación que estén relacionadas con el objeto de estudio y con la pregunta general de la investigación y vuelves a aplicar el mismo proceso. Le retiras la pregunta, ¿cierto? Colocas el verbo y listo. Entonces, identificar los métodos que influyen. Aquí vamos a colocar, bueno, otro ejemplito. Identificar los métodos que influyen en la situación económica financiera de las cadenas productivas de piña en el municipio de Tauramena del departamento de Casanare. ¿Cómo formula el objetivo? Pues quito la pregunta, ¿cierto? ¿Sí? Quita la pregunta que ya tienes identificada en el problema, colocas aquí el verbo en infinitivo, ¿sí? Y listo. Observe la pregunta. ¿Cuáles son los métodos que influyen en la situación económica financiera de las cadenas productivas de piña en el municipio de Tauramena del departamento de Casanare? ¿Cuáles? Es lo que voy a investigar. ¿Cuáles son qué? Pues los métodos, ¿cierto? Que influyen en qué? En la situación económica financiera de estas cadenas productivas de piña. ¿Dónde? En el municipio tal de Casanare y quedó delimitado. Entonces, observe que el objetivo fue fácil. Quité la pregunta, ¿sí? Y le coloqué el verbo en infinitivo. Identificar. Es un verbo en infinitivo presente. Los métodos que influyen en la situación económica financiera de las cadenas productivas de piña en el municipio del departamento de Casanare. Fácil, ¿verdad? Ahora viene el título. Cuando ya tengo formulado el problema, cuando ya tengo objetivo general y objetivos específicos, pues me queda muy fácil colocar el título. Observe que el título no debe tener más de 15 palabras, máximo 15 palabras. No van a colocar títulos que diga, por ejemplo, identificar los métodos cualitativos o cuantitativos de la situación económica financiera de, sí, un título que tenga 20, 18 palabras, no. Debe tener máximo entre 12 y 15 palabras. Si tiene menos, mejor. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo, ya tengo el objetivo, ¿cierto? Ya tengo la pregunta de investigación, entonces voy a colocar el título. Observe que el título lo puedo dejar, por ejemplo, recortando de la pregunta, ¿sí? O, discúlpame, aquí observe lo siguiente. Aquí vamos a retirar este signo de pregunta. ¿Por qué razón? Porque resulta que aquí es un objetivo. Tener cuidado en eso, ¿cierto? Tener cuidado en ello. Entonces, aquí tengo la pregunta, pero como la voy a transformar para colocar el objetivo, lo que hago es
retiro la pregunta, coloco el verbo en infinitivo, lo vuelvo presente y ya, listo, quedó. ¿Ok? Bien, ahora el título. El título debe ser concordante con formulación del problema y con los objetivos. Hay algunas investigaciones que formulan el objetivo general para un lado, los objetivos específicos para otro. La pregunta de investigación recoge por lo menos 5 o 6 investigaciones. No, hay que delimitar el tema objeto de estudio. Cuando tienes delimitado el tema y el objeto de estudio, pues queda muy fácil plantear objetivos y demás. Ahora el título. Aquí, en este caso, colocamos métodos que influyen en la situación económica financiera de cadenas productivas de piña en Tauramena Casanare. ¿Cuántas palabritas tiene? ¿Cuántas palabras tiene? 15. 14. Ay, 15. Entonces ya quedó más pequeño. Si lo quiere hacer más pequeño, pues igual, ¿sí? Lo pueden realizar. Entonces, esta es una forma muy, muy fácil y muy sencilla para que ustedes puedan presentar su proyecto de investigación. Ahora bien, alguien diría, y bueno, ¿y cómo consigo las variables? ¿Sí? ¿Cuáles son las variables? Entonces, las variables las va a identificar del objetivo general. ¿Sí? Observe que el objetivo general viene de la formulación del problema. Entonces, ese objetivo general es la clave para identificar las variables. Y tú vas a trabajar variables dependientes y variables independientes. Entonces, la variable independiente, ojo a lo siguiente, la variable independiente la va a identificar o la va a hallar del objetivo general, y se llama variable independiente. Y las variables, las variables dependientes las va a hallar o las va a identificar en los objetivos específicos, ¿de acuerdo? En el objetivo general, ¿sí? Identifica la variable independiente y en los objetivos específicos va a identificar las variables dependientes. Eso es claro, pero es muy fácil identificarlas. Por ejemplo, aquí en este caso, dice, identificar los métodos que influyen en la situación económica financiera de las cadenas productivas de piña. ¿Cuáles son las variables? En este caso, ¿cuál es la variable independiente? ¿Están presentes? No. Sí, Bueno, señora. entonces identifique aquí cuál es su variable independiente. Aquí ya puede identificar la variable, ¿no? Entonces, esa variable independiente son los métodos, ¿cierto? Ujú. Los métodos. Muy bien. Entonces, para plantear, cuando va a plantear las variables dependientes, pues las encuentra o las halla en los objetivos específicos. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por participar. Profe, Habla un profe. poco. Sí, Ah, ya. no Gracias, se profe. escucha. Ya. Hola. ¿Ya? Sí. Vale, profe, igual, pues gracias por la tutoría. Nos ayuda mucho a aclarar sobre la construcción del tema.
Bueno, espero que ese proyecto que vayan a presentar esté muy, muy coordinado y bastante claro, bien delimitado, con buenos objetivos. Es más, si no quieren todavía, pues no coloquen el título todavía, tampoco coloquen en el formato la introducción. En el formato que ustedes tienen en Word, Sí, en este señora. momento deben colocar planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, ¿cierto? Sí, señora. Observe que ya pueden ir identificando las variables, pueden ir identificando qué tipo de estudio van a realizar, qué enfoque van a seguir. Esta investigación es de corte, por ejemplo, cualitativo, tipo de estudio descriptivo, exploratorio, bueno, el que ustedes quieran realizar, ¿sí? Y deben también llegar hasta la justificación. Ya la justificación responde a la importancia que tiene realizar este proyecto, ¿no? Este proyecto. Sí, señora. Muy bien. Profe, buenas noches. ¿Quedó claro? Buenas noches. Buenas noches, José Bertulfo. Buenas noches. Profe, una pregunta. Es que yo estoy haciendo trabajo sobre la parte panelera, pero no encuentro mucha bibliografía a nivel internacional. ¿Qué Esa es tipo de una. estudio va a realizar? Ya le digo, profe, entonces, ¿cómo me quedó el título? Bueno, de mi trabajo llevo planteamiento, problema en la investigación, entonces, punto 1. Punto 1.1, planteamiento del problema. Y punto 2, formulación del problema. Y dentro de la pregunta es, ¿qué estrategias se pueden aplicar para el incremento de la producción de panela en el trapiche panelero de la asociación Asodelicia en el municipio de Buenavista, Boyacá? Ujú. Ese es. Y Esa es la formulación. Ahora necesita que identifique el planteamiento del problema, ¿cierto? bueno, entonces, bueno, Primero ya tiene que tener el planteamiento del problema para poder formular el problema, ¿no? el planteamiento ya lo tengo, sino que esa es la pregunta. Pero también lo que pasa es que como me piden en la infografía o bibliografía, me piden pues como investigación a nivel internacional, solamente la tiene Brasil, pero es muy vaga. Y Bueno, España. una situación. Pregunto primero, ¿su enfoque es cualitativo? Sí, señora. Entonces, su tipo de investigación responde a el método inductivo, va de lo particular a lo general. Tú tienes que empezar primero a describir situaciones propias de la empresa, del municipio, ¿cómo se llama?, de la provincia, luego del departamento, luego de la nación, luego a nivel internacional, pero no importa que deben ser todas. Por ejemplo, si ya tienes de Brasil, sirve Brasil, Chile, Argentina, Centroamérica, ¿sí? Y después pasas a un orden más internacional, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, etc. Pero, Vale. por favor, ser cuidadosos. Pues hay muy poquitos asistentes, lamentablemente, esta noche, pero yo he intentado y he hecho varias tutorías, inclusive en horarios nocturnos, pensando en que esta asignatura no es habilitable. Y si tú no cumples con los requisitos, no podemos aprobar Una el proyecto. pregunta, la última. Qué pena con su merced. Tranquilo. Como yo tengo, ¿qué estrategias se pueden aplicar para el incremento de la producción de panela en el trapiche, bueno, allá en mi empresa, que es sobre un hecho real? Entonces, para el objetivo general, como estoy diciendo, que es qué estrategias, entonces yo le coloqué que es diseñar. Entonces, sería el objetivo general, diseñar y aplicar estrategias que impulsen el aumento en la producción de panela en la Asociación Asodelicia del municipio de Buenavista, Boyacá. Ese, perdón, Bueno, sin la objetivo general. Entonces, diseñar. bueno, entonces observa lo siguiente, ¿sí? Observa lo siguiente. Primero tú tienes que identificar si el estudio es exploratorio, si es descriptivo, si es correlacional o si es explicativo. ¿Sí? Cuando tú dices, mi investigación es de corte exploratorio, voy a definir, voy a descubrir, voy a estudiar, voy a explorar. ¿Sí? Si es de corte descriptivo,
Voy a analizar, a calcular, a caracterizar, a clasificar, a comparar, a clasificar, a examinar, a medir. Si es correlacional, pues tienes que tener, ya dijimos que es dos variables, causa-efecto. Va a terminar, por favor me cierran los micrófonos, gracias. Nos hace eco y no nos deja seguir trabajando. Natalia Ruiz, por favor. Listo. Y cuando ya tienes identificado el tipo de estudio, pues queda muy fácil. ¿Ves la importancia que era asistir a esta tutoría? Porque aquí les entrego de una forma muy clara, muy sencilla, muy precisa, lo que deben hacer paso a paso para continuar su proyecto. Entonces, en la primera actividad de llegar hasta la justificación, ¿de acuerdo? Listo, profe. Posteriormente, ya para la segunda actividad, se la voy a colocar, yo creo que la voy a estructurar para mañana. Entonces, ya viene lo que es el marco de referencia, que es muy interesante, muy interesante. El marco de referencia es realizar el estado del arte. Entonces, para todos los que están investigando, vayan buscando información, pero no busquen información de hace 10 años, ni de 15, ni de por allá de 1910, ni 20, no. Al menos que tenga que tocar un punto muy antecedente, muy, muy puntual. Pero la recomendación para el siguiente tema que viene, obviamente tienen que terminar primero este, ¿no? Es ir buscando información en el tema que has elegido en los últimos 5 años. En la sesión pasada les enseñé cómo podían ingresar a la base de datos de la UPTC de la forma muy fácil y sencilla. Si no quieren en la base de datos de la UPTC, pueden consultar en cualquier otra base de datos, pueden consultar base de datos a nivel internacional de otras universidades, no hay dificultad, pero la que tienen ustedes a la mano es esta base de datos aquí en biblioteca. Para los que no asistieron la sesión pasada, me informan si están observando pantalla, por favor. Sí, señora. Les voy a recordar nuevamente biblioteca digital, vienen aquí a bases de datos bibliográficos, buscan una base, voy a coloquemos esta primero, EBSCO, por ejemplo, ¿sí? Tú colocas tu usuario, tu contraseña. Listo. Ingresas a la base de datos. Colócame una palabra clave de un tema que estén investigando. Olga, por ejemplo. Panela. Olga, ¿qué tema está investigando? Yo inicié, pues tengo ya los puntos que su merced nos dice que tenemos que el tema. pasar. El ¿Qué tema tema es estás trabajando? comercialización de la papa en el municipio de Siachoque. Ok. Bueno, aquí encuentran información y observe, veremos lo que cargue. ¿Sí? Aquí encuentran información. Vamos a buscar. Aquí encuentran, mire, esta de 1970, no, colóquele 2015, 2015. De 2015 al de 2020, publicaciones académicas en el tema, filtra. Aquí le puede colocar, y coloquémosle el idioma, para quienes no estuvieron la vez pasada, en la clase pasada, coloquémosle en Spanish. Entonces se encuentra la evaluación de los aspectos ambientales y tal de la panela, etcétera, etcétera. Aquí tienen el texto completo, pero les decía a ustedes que estos son fuentes de consulta que deben estar citados en el evento que les vayan a utilizar en el marco de la norma APA 7.0. La recomendación que les doy es no vayan ustedes, por favor, a hacer lo siguiente. Caracterización de la cadena y copien y peguen, porque ahí el detector de plagio
les complica la vida. Fuente de consulta, sí, perfecto, fuentes de consulta, pero no de copia, ¿ok? No de copia. Bien. Y el tema que ustedes deseen investigar, ahí lo tienen. Entonces, espero les haya sido útil. Muchas gracias por participar. Parece que Profe, no están una todos. pregunta. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, profe. La Muchas pregunta, gracias, profe. no, señora, ¿quién pregunta algo? ¿Sí? Natalia, Natalia, ¿cómo está? bien. Profe, pues el mío va a ser lo que le había comentado, el estudio de mercado de la cerveza artesanal en la ciudad de Tunja. La formulación del problema puede ser, ¿cuál es el consumo promedio de cerveza artesanal en la población de 25 a 60 años en la ciudad de Tunja? Perfecto, perfecto. Listo, muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias.